El hombre manipulador rara vez parece peligroso. De hecho, normalmente es el hombre que más confianza inspira. No necesita gritar, no necesita amenazar, y muchas veces ni siquiera notas lo que está haciendo hasta que ya es demasiado tarde, porque las personas más manipuladoras no controlan tu cuerpo, controlan tu percepción, te hacen dudar de lo que viste, de lo que sentiste, de lo que recuerdas, y lentamente, sin que lo notes, comienzas a perder algo mucho más importante que una discusión. Comienzas a perderte a ti mismo. Lo más inquietante es que muchos manipuladores no parecen monstruos. Parecen inteligentes, carismáticos, comprensivos, incluso pueden parecer la mejor persona que has conocido. Y ese es precisamente el problema, porque las personas más peligrosas rara vez muestran su verdadera cara al principio. Primero estudian, observan, escuchan, descubren qué necesitas emocionalmente y luego construyen la máscara perfecta para acercarse a ti. La manipulación moderna no siempre es agresiva. A veces es silenciosa, elegante, psicológica. Y cuando finalmente la reconoces, normalmente ya dejó cicatrices dentro de ti. Cuando la mayoría de personas imagina a alguien manipulador, piensa en alguien agresivo, dominante, obviamente tóxico, pero la realidad psicológica suele ser mucho más incómoda, porque los manipuladores más efectivos rara vez parecen peligrosos al inicio. De hecho, muchos parecen emocionalmente inteligentes, saben escuchar, saben exactamente qué decir, y tienen una habilidad inquietante para hacerte sentir comprendido. Ese es el primer error que casi todos cometen, creer que la manipulación siempre se ve oscura desde el principio. Pero la verdadera manipulación rara vez entra destruyendo puertas. Normalmente entra generando confianza, haciéndote sentir especial, creando una conexión emocional rápida. Porque una persona manipuladora entiende algo muy importante sobre la mente humana. Las personas bajan sus defensas cuando se sienten vistas emocionalmente. Y ahí es donde comienza todo. El manipulador observa cuidadosamente tus inseguridades, tus heridas, tu necesidad de aprobación, tu miedo al abandono, incluso la forma en que reaccionas cuando alguien te presta atención. Y mientras tú crees que estás construyendo confianza, muchas veces él ya está estudiando cómo entrar en tu mente. Lo inquietante es que muchas víctimas describen la misma sensación. Sentí que nadie me había entendido así antes, y precisamente por eso funciona. Porque la manipulación más peligrosa no nace del miedo al inicio, nace de la conexión emocional. Para entender realmente a un hombre manipulador, primero hay que entender algo incómodo. Muchas veces, su necesidad de controlar a otros nace de una profunda inseguridad interna, porque detrás de la manipulación normalmente existe miedo, miedo a perder poder, miedo al rechazo, miedo a sentirse inferior. Pero en lugar de enfrentar esas emociones, aprende a controlar las emociones de los demás. Y con el tiempo, la manipulación deja de ser una herramienta, se convierte en una forma de relacionarse con el mundo. Lo inquietante es que muchos manipuladores desarrollan una capacidad extremadamente precisa para leer personas. Observan pequeños detalles que casi nadie nota: tu tono de voz, tus silencios, tus reacciones, lo que te incomoda, lo que necesitas escuchar, y lentamente comienzan a adaptar su comportamiento alrededor de eso, porque el manipulador rara vez busca conexión genuina. Lo que busca es influencia emocional, sentir que puede alterar tu percepción, tus decisiones, incluso la forma en que te ves a ti mismo. Y cuanto más emocionalmente dependiente te vuelves, más control siente tener. Por eso muchos manipuladores alternan entre cercanía y distancia, entre afecto y frialdad, entre atención y rechazo, porque la confusión emocional crea dependencia psicológica. Tu mente comienza a obsesionarse intentando recuperar la versión buena de esa persona, y sin darte cuenta, comienzas a perseguir aprobación. Ahí es donde la manipulación se vuelve peligrosa, porque ya no se trata solamente de controlar conversaciones, sino de controlar estados emocionales. Y cuando alguien logra controlar cómo te sientes, lentamente también comienza a controlar cómo piensas. Una de las armas más peligrosas de una persona manipuladora no es la agresión, es la confusión.
Porque cuando alguien logra hacerte dudar de tu propia percepción, comienza a ganar control sobre tu realidad. Y muchas veces ni siquiera lo notas al principio. Todo empieza con pequeñas distorsiones, comentarios sutiles, negaciones constantes, cambios en la narrativa, cosas como «eso nunca pasó», «estás exagerando», «siempre entiendes todo mal», «estás imaginando cosas». Y poco a poco comienzas a cuestionarte a ti mismo, tus recuerdos, tus emociones, incluso tu intuición. Este patrón psicológico tiene un efecto devastador en la mente humana, porque la confianza interna comienza a romperse lentamente. Y cuando una persona deja de confiar en su propia percepción, se vuelve mucho más vulnerable emocionalmente. Lo inquietante es que muchos manipuladores hacen esto de forma extremadamente tranquila, sin levantar la voz, sin parecer agresivos. A veces incluso parecen racionales, y eso hace que la víctima piense, tal vez el problema sí soy yo. Ahí es donde la manipulación alcanza uno de sus niveles más oscuros, porque ya no estás discutiendo con la otra persona, estás discutiendo contigo mismo dentro de tu cabeza. Y cuanto más confundido te sientes, más dependes emocionalmente de quien está causando la confusión. Ese es el verdadero peligro psicológico. No destruirte de golpe, sino hacerlo lentamente, hasta que ya no reconozcas la versión de ti que existía antes de conocerlos. Una de las cosas más inquietantes sobre los manipuladores es que muchas veces saben exactamente a quién acercarse, porque no buscan personas fuertes emocionalmente al azar. Buscan personas emocionalmente accesibles, personas empáticas, personas heridas, personas que necesitan sentirse vistas. Y eso no significa debilidad. De hecho, muchas víctimas de manipulación suelen ser personas emocionalmente profundas, personas que sienten demasiado, personas que intentan comprender a los demás, personas que perdonan incluso cuando ya fueron lastimadas. Y precisamente por eso, se vuelven más fáciles de leer. El manipulador observa patrones, detecta inseguridades, nota cuánto toleras, nota cuánto miedo tienes a perder conexiones, incluso analiza cuánto estás dispuesto a sacrificar por alguien más. Y luego, empieza a probar límites lentamente. Primero con pequeñas cosas, pequeñas faltas de respeto, pequeñas mentiras, pequeños juegos emocionales, porque está intentando descubrir algo. Cuánto control puede obtener sobre ti sin que te alejes. Lo más peligroso es que este proceso rara vez parece manipulación al inicio. Muchas veces parece intensidad emocional, atención, conexión profunda o incluso amor. Pero detrás de esa cercanía, algunas personas están calculando qué partes de ti pueden usar emocionalmente, y cuanto más aprenden sobre tus heridas, más fácil se vuelve influir en tus emociones. Por eso muchas víctimas terminan diciendo algo muy parecido. Sentí que me conocía demasiado bien. Porque en muchos casos, sí lo hacía, solo que no siempre con buenas intenciones. Muchas personas se preguntan algo después de vivir una relación manipuladora. Si era tan tóxico, ¿por qué me costó tanto irme? Y la respuesta es mucho más profunda de lo que parece, porque la manipulación psicológica rara vez crea una prisión física. Lo que crea es una prisión emocional. Poco a poco, la persona manipuladora altera tu percepción de la relación. Mezcla momentos de afecto con momentos de dolor, cercanía con distancia, atención con rechazo. Y esa inconsistencia emocional tiene un efecto muy fuerte sobre el cerebro humano, porque la mente comienza a obsesionarse intentando recuperar los momentos buenos, la versión amable, la versión cariñosa, la versión que parecía entenderte. Y mientras intentas volver a encontrar esa persona, toleras cosas que normalmente nunca aceptarías. Ahí es donde muchas víctimas quedan atrapadas psicológicamente, porque ya no están persiguiendo solamente a una persona, están persiguiendo la esperanza de volver a sentir lo que sintieron al inicio. Y cuanto más dolor emocional aparece, más valiosos parecen esos pequeños momentos de afecto. Es un ciclo extremadamente confuso, porque el mismo individuo que te lastima también se convierte en quien momentáneamente calma el dolor que él mismo provoca. Y eso crea dependencia emocional. Lo más triste
es que muchas personas comienzan a perderse lentamente dentro de esa dinámica. Dejan de expresar lo que sienten, caminan con cuidado, sobrepiensan cada palabra, intentan evitar conflictos constantemente y, sin darse cuenta, comienzan a vivir emocionalmente agotadas. Por eso escapar no siempre es tan simple como solo irte, porque cuando alguien manipuló tu percepción durante demasiado tiempo, muchas veces primero tienes que volver a encontrarte a ti mismo antes de poder salir realmente, y ese suele ser el proceso más difícil de todos. Las personas más manipuladoras rara vez parecen monstruos al principio, porque si lo parecieran, nadie confiaría en ellas, y quizás esa es una de las verdades más incómodas sobre la naturaleza humana, que muchas veces lo que más daño nos hace llega disfrazado de comprensión, de cariño, de atención, de conexión emocional. Pero con el tiempo, las máscaras comienzan a caer y tarde o temprano, toda manipulación deja señales. Confusión, ansiedad, agotamiento emocional, la sensación constante de caminar con cuidado, como si lentamente hubieras dejado de ser tú mismo. Lo más peligroso del manipulador no siempre es lo que hace, sino cómo altera la forma en que comienzas a verte a ti mismo. Porque cuando alguien logra destruir tu confianza interna, también comienza a controlar tu realidad emocional, y recuperar eso puede tomar mucho tiempo. Pero quizás entender la manipulación cambia algo importante, porque una vez que logras verla claramente, deja de sentirse como magia y comienza a revelar lo que realmente era: control disfrazado de conexión. Tal vez por eso las personas emocionalmente más peligrosas no son las más ruidosas. Son las que aprenden a esconder sus intenciones detrás de una máscara perfectamente construida. Y muchas veces, la verdadera batalla psicológica comienza cuando finalmente entiendes que la persona que intentabas salvar llevaba mucho tiempo intentando controlarte.